Vamos a empezar con lo que es la segunda parte, jóvenes. Ya para esto necesitamos que se vayan a imprenta de la full, que está ahí atrásito, o si no, también se van nomás a la fotocopiadora Mickey, que también creo que es un poco más económico la copia que el mismo libro. Ya. La segunda parte es este otro texto que dice políticas macroeconómicas. De todo este textito vamos a dar el segundo parcial, jóvenes, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a empezar con el tema, por eso dice aquí bien clarito, parte 2, políticas macroeconómicas, ¿ya? Nos habíamos quedado en el primer texto en la unidad 3, entonces estamos continuando con la unidad 4, que quiere decir introducción a las políticas económicas, ¿ya? El contenido para lo que es esta clase tenemos 5.1, introducción, 5.2, políticas económicas, 5.2.1, objetivos de las políticas económicas, 5.2.2, tipos de políticas económicas, 5.2.3, otros tipos de políticas económicas, 5.2.4, división de los objetivos de la política económica. 5.2.5, instrumentos para cumplir los objetivos de la política económica. ¿Ya? Las diapositivas, como en el primer parcial, también jóvenes, igual se les va a mandar cuando terminemos el texto para que lo puedan estudiar y para que puedan estar preparados para su segundo parcial. Listo, jóvenes, empezamos con lo que es 5.1, introducción a las políticas económicas. Ya, la política económica es una rama de la macroeconomía que regula la misma utilizando principios normativos. Es más adecuado utilizarlos en plural, políticas económicas. La política económica es la estrategia que formulan los gobiernos para conducir la economía de los países, ¿sí? Las herramientas utilizadas se relacionan con, cuando les diga jóvenes, dentro de las políticas económicas tenemos unas herramientas. ¿Cuáles son? Entonces me dirán política económica, política monetaria, política fiscal, política cambiaria, política de precios. Esas son las 5 herramientas que utiliza la política económica. ¿Sí? Listo. Espero que estén tomando en cuenta, jóvenes. Ya les estoy avisando. Por si acaso, los que no han tomado en cuenta en el primer parcial, varias preguntas en clase les he dicho, jóvenes, si les voy a pedir, me van a hacer de esta forma. Y varias de las cosas que les he dicho, he puesto en el examen. Políticas económicas. La intervención del Estado tiene el propósito de modificar el comportamiento de los sujetos económicos a través de incentivos, estímulos, beneficios tributarios, etcétera, o de limitar las acciones de estos sujetos. Los resultados buscados pueden ser medidas de corto plazo, por ejemplo, la disminución del desempleo, la inflación. O sea, lo que estamos diciendo, cuando un Estado entra a un gobierno, las medidas a corto plazo que tiene que conducir en un país son la disminución del desempleo y controlar la inflación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los precios no se vayan especulando, como ahora estamos viendo, esta mañana nomás en las noticias estábamos viendo que están especulando con la situación de la carne. Esos son medidas a corto plazo que tienen que controlar las subidas y bajadas de precio, ya sea tanto en la canasta familiar, en lo que todos los días hacemos las compras de la carne, la leche, todos esos son medidas a corto plazo. ¿Ya? Las medidas a largo plazo pueden ser, por ejemplo, incentivar el desarrollo de un sector. A largo plazo estamos viendo, como también se está escuchando en las noticias, las nuevas leyes para lo que es la agricultura y todas esas cosas, ¿no? Entonces, en el sector de la agricultura, la industria, o sea, el incentivar
a las empresas, a la producción, todo eso, eso son medidas a largo plazo. ¿Ya? Listo. Las políticas económicas buscan alcanzar los siguientes objetivos. También se puede preguntar esta pregunta, jóvenes. Las políticas buscan alcanzar los siguientes objetivos. ¿Qué objetivos tienen las políticas económicas o qué buscan? El desarrollo económico, crecimiento económico, estabilidad de precios y pleno empleo. ¿Listo, jóvenes? .2. Políticas económicas. Son aquellas medidas que toma un gobierno para intervenir en la marcha de una economía a corto y a largo plazo. Las principales funciones económicas que cumple el gobierno son proporcionar un marco legal, social y los servicios necesarios que la economía funcione de una manera adecuada. 2. Preservar la competencia en los mercados como mecanismos regulador de la economía de mercados. 3. Redistribuir los ingresos a través de subsidios, transferencias para que se ejecuten programas sociales que actúen en la desigualdad de los ingresos. Y podemos ver aquí en estas principales funciones, los que con el gobierno, entonces el gobierno proporciona un marco legal, social de los servicios necesarios que funcionen de una manera adecuada. Esto lo hace lo que es, lo prevé ya con lo que es el Banco Central, que regula el marco legal de lo que son la economía para que funcione, para que no haya préstamos, las tasas de interés y todo eso. Preservamos la competencia en los mercados, también se preserva. Tenemos, a ver, señorita, ¿quién está con su volumen muy alto? ¿Ya? A ver, preservar la competencia en los mercados. También el gobierno tiene mecanismos para regular la economía en los mercados. A ver, esa señorita que está con... A ver, se baje por favor su volumen de su audio. Listo, jóvenes, a ver. Estábamos viendo esto, preservar la competencia en los mercados. También el gobierno tiene que regularizar lo que son los mercados, o sea, que no haya, que no se escape lo que son los productos a países de afuera. Primeramente tiene que satisfacer las necesidades del país y posteriormente podemos hacer lo que son las exportaciones. Pero para eso también el gobierno tiene un mecanismo de regular la economía en los mercados, que no se puede disparar fácilmente. Ahora, la de distribuir los ingresos a través, el gobierno también está haciendo la redistribución de los ingresos a través de bonos, a través de esos bonos que dan Juancito Pinto, a través de esos que dan ayudas de esos son la distribución de ingresos y subsidios, jóvenes. Listo. Esas son las políticas económicas que el gobierno utiliza. Políticas económicas. Seguimos. El punto 4 dice, reasignación de recursos por fallas en los mercados a través de subsidios o provisión de bien o servicio a los consumidores y a los productores. Normas legales o impuestos para la protección o control de los agentes económicos. 5. Estabilizar la economía buscando el pleno empleo de los recursos y el control en el crecimiento de los precios. Ahora, 5.2.1 tenemos objetivos de la economía o objetivos de las políticas económicas. Hace rato estábamos viendo y dice, dentro de los objetivos, procurar el crecimiento general de la economía que se mide a través del crecimiento económico
del Producto Nacional Bruto, el PNB, ¿sí? Que estamos hablando del Producto Nacional Bruto. 2, producir más y mejores bienes y servicios para alcanzar un mayor nivel de vida, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando producir más y mejoras en los bienes y servicios, quiere decir, pues, los hospitales, la educación, mejores colegios, mejores carreteras, todo eso para mejorar el nivel de vida. 3, buscar el pleno empleo de todos los factores productivos de los cuales dispone el país, procurando que no haya ineficiencia y proporcionando empleos adecuados a todos los ciudadanos en disponibilidad de trabajar. Aquí también lo que estamos viendo es el pleno empleo, quiere decir que en todas las empresas que son del Estado y del gobierno, que haya un pleno empleo, quiere decir con salarios adecuados que puedan satisfacer al trabajador para poder cubrir lo que es su canasta familiar. 4, lograr la máxima satisfacción de las necesidades utilizando recursos productivos disponibles. 5, estabilizar los precios a través del control de la inflación. Eso también volvemos a repetir, que estamos hablando de que el Banco Central de Bolivia tiene unas normas para hacer el control de la inflación, o sea que no pueden nomás imprimir billetes y no pueden sacar otros impuestos o otros aranceles donde pueda haber o la subida de los intereses. Eso tiene que tener el gobierno unas normas para poder estabilizar esos precios y no haya inflación. 6, distribuir equitativamente el ingreso. Ya, o sea, eso quiere decir los ingresos por impuestos, todo eso tiene que distribuirse equitativamente según la población, como se distribuye ahora a las alcaldías, gobernaciones y todo eso. 7, buscar el comercio económico equilibrado. Todos esos 7 puntos son los objetivos de las políticas económicas. 5.2, objetivos de las políticas económicas, que también lo vamos a ver, que para alcanzar estos objetivos los estados se valen en una serie de organismos o instituciones intermedias, medios directos, medios indirectos, ¿sí? También se puede preguntar, tenemos dentro de los objetivos de las políticas económicas 2 medios, indique cuáles son esos medios. Entonces ustedes me dirán, en medios directos tenemos el Estado, gobernaciones, alcaldías, etcétera. Eso habíamos dicho para mejorar el nivel de vida, el cual son los medios directos que el Estado trabaja con las gobernaciones y las alcaldías. Medios indirectos. Los medios indirectos son la banca, las multinacionales, asociaciones de empresarios. Estos son los medios indirectos. El objetivo es que el conjunto de todos los organismos e instituciones intermedias alcancen juntos en la misma dirección para conseguir que las políticas económicas sean efectivas y cumplan los objetivos propuestos. 5.2.2, tipos de políticas económicas. Esto también puede ser pregunta de examen. Ya, 1, la política monetaria. Vamos a ver a qué se refiere la política monetaria. Se refiere al conjunto de medidas que toma la autoridad monetaria de cada país con el objetivo de lograr la estabilidad de los precios a través de variaciones en las cantidades de dinero en circulación y la tasa de interés. A eso se refiere la política monetaria. Punto 2, política fiscal. Es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para readecuar los ingresos necesarios para la realización de las funciones del sector público. A eso se refiere la política fiscal. Política exterior se refiere a la intervención que realizan los gobiernos para regular las transacciones con otros países. 5.2.2, tipos de política económica. También existen políticas económicas desde un punto de vista sectorial. Política agraria, industrial, energética, de transportes, comercial,
turística o de vivienda. Como las políticas económicas se basan en principios normativos, hay diferentes estrategias según la posición ideológica que adoptan los gobiernos. Las estrategias están constituidas por diferentes conjuntos de medidas, leyes, regulaciones, gastos en educación, sanidad, subsidios y ayudas o impuestos y tasas para obtener ingresos públicos y también a veces para alterar los incentivos que comportan tanto los agentes del sector privado como los de las administradoras públicas y otras entidades. 5.2.3. Otros tipos de políticas económicas. La política económica a corto y a largo plazo. La de corto plazo, habíamos dicho que es el pleno empleo. Volvemos a repetir acá que el gobierno tiene que hacer que el desempleo pues sea la prioridad de un gobierno. Estabilidad de precios, o sea que no tiene que haber inflación ni subida ni bajadas de precios. Mejora en la balanza de pagos, ya estamos hablando, digamos, a lo que son los sueldos y todo eso. Objetivos a largo plazo. Expansión en la producción, o sea, crear más empresas. Satisfacción de las necesidades colectivas, o sea, estamos hablando, digamos, de comunidades, de provincias, de todo eso, la satisfacción. Y satisfacción va a haber cuando tengan, pues, buenos hospitales, buenas escuelas, buenas carreteras y todo eso. Y para la satisfacción tenemos que tener una mejora de la distribución de la renta y la riqueza. Estamos hablando de lo que el gobierno distribuye, lo que son el dinero según la población que tiene cada comunidad. Protección y prioridades a determinadas regiones o industrias. Mejora en las normas del consumo privado, seguridad de abastecimiento, mejora en el tamaño, en la estructura de la población, reducción de la jornada laboral. No, estos son objetivos a largo plazo. 5.2.4, división de los objetivos de la política económica. Tenemos una división. La primera es el desarrollo económico. El objetivo más significativo de la política económica en países económicamente retrasados se exige mejores condiciones de vida, salud, educación y infraestructura. Ya, dentro del desarrollo económico tenemos que, por eso nuevamente les había dicho que el gobierno tiene que dar mejores condiciones de vivienda, ¿no? Salud, educación y infraestructura. La estabilidad económica se hace y se reúne en tres objetivos. Mantenimiento del empleo, estabilidad general de precios, equilibrio en la balanza de pagos. Volvemos a repetir estos tres incisos, que es la estabilidad económica. 3, eficiencia distributiva. Implica la reducción de los desequilibrios regionales, la disminución de las desigualdades en la distribución del ingreso entre unidades familiares. 5.2.5, instrumentos para cumplir los objetivos de la política económica. 5 instrumentos o 4 instrumentos. Instrumentos monetarios que incluyen su capacidad para establecer la cantidad de dinero en circulación y el nivel de la tasa de interés. Estos instrumentos, jóvenes, los realiza el Banco Central de Bolivia. O sea, tiene que haber una determinada cantidad de circulación, no puede haber más ni menos, ¿sí? Cuando hay menos quiere decir que la gente está ahorrando, entonces el banco imprime billetes y eso también nos lleva a una inflación, entonces por eso tiene que haber instrumentos monetarios para calcular el nivel de circulación en un país, ¿ya? Y también tienen que haber instrumentos para ver el nivel de la tasa de interés, o sea, cuando hay mayor prestatarios, también las agencias, los bancos y todos esos a veces bajan el nivel de interés para que la gente pueda sacar préstamos y todo eso. Entonces, para eso tenemos instrumentos monetarios. Instrumentos fiscales, que incluyen los ingresos y los gastos públicos. 3, instrumentos cambiarios,
se emplean en el manejo de instrumentos fiscales para objetivos de la política económica. 4. Instrumentos coadyuvantes. Consiste en el conjunto de controles ejercidos sobre la actividad empresarial, los precios, y etcétera. Listo, jóvenes, esto ha sido la primera parte, una introducción dentro de lo que es las políticas económicas, ¿sí? Como ven, todo esto casi es lo que estamos viendo dentro de lo que es en el país que vivimos, porque como ven, la redistribución, las normas que maneja el Banco Central de Bolivia, después lo que vemos, la redistribución del gobierno, los bonos, todo eso. Entonces, todos esos son lo que utiliza un país dentro de lo que son las políticas macroeconómicas, atender el pleno empleo, ¿no? Tener salarios reales y todo eso. Entonces, jóvenes, para la siguiente clase, para el día lunes, yo creo que ya todos con su textito, ya lo vamos a hacer un poco más rápido la clase para que puedan ustedes también tomar y marcar con su corrector ahí todo lo necesario. ¿Ya? Listo, tal vez alguna pregunta, alguna duda, como ustedes ven, los que, bueno, han estado desde el comienzo de la clase, todo lo que, estas políticas macroeconómicas es lo que estamos viviendo día a día en el país y de lo que escuchamos, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Todo está bien, listo, todo. Ya, tal vez alguna otra señorita, alguien más que tenga alguna duda o alguna otra curiosidad. Está bien, dicen. ¿Cuándo va a dictar las notas? Yo creo que la siguiente semana vamos a dictar, jóvenes, es que estábamos un poquito atareado con algunas cositas y yo creo que la siguiente semana o tal vez hasta el fin de semana ya se los vamos a subir al Moodle y ahí van a poderlo ver, ¿ya? Y vamos a tener también un día específico para que puedan venir van a venir personalmente, ¿no? Porque los reclamos, si alguna persona tiene alguna duda o dice a mí me han calificado mal, entonces tiene que venir. Yo también voy a llevar el examen en mi celular porque voy a descargar del Moodle todos los exámenes y voy a llevar en mi celular y cuando vamos a ver el ambiente donde vamos a hacer los reclamos o algunas correcciones, entonces me dirán aquí yo he hecho esto y vamos a ver cómo solucionamos, pero para las personas que tienen alguna duda o tal vez algo que se le haya calificado mal, porque después dentro de la teoría, jóvenes, no hay mucho por reclamos porque en realidad las palabras pues no me van a decir de que yo les he dicho macro y cuidado que me digan micro, es lo mismo. Y en mis palabras, no creo que me digan de esa forma. Tal vez en el ejercicio podamos tener algún inconveniente, pero no creo. He estado viendo que están más o menos los exámenes, no están muy malos. Está bien, gracias, Lice. ¿Alguna otra duda, jóvenes? A ver, jóvenes, este librito ya es un poquito más sencillo que el otro, es un poquito más, incluso en el mismo grosor es un poquito más lento, o sea, más suave. Unas 8 clases nomás necesitamos, yo estoy calculando que hasta mediados de diciembre acabar con esto, posteriormente el 21, 22 dar el examen del segundo parcial y las personas que no han aprobado en el primero y en el segundo, esos nomás se van a venir a dar el tercero. Y los que ya han aprobado primero y segundo, bueno, ya se van a ir nomás a festejar la Navidad y el Año Nuevo tranquilamente. Está bien, licenciado, muchas gracias. Ya, listo. Entonces trataremos de no faltar a las clases jóvenes. Lo vamos a acabar rápido nomás este textito, como les he dicho, no es muy pesado, está sencillo nomás. Tiene también ejercicios que también lo vamos a resolver. Entonces, jóvenes, ya el día lunes toditos con su textito, su fotocopia, como quieran ustedes. ¿Listo? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.